En el libro de Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De esta manera comenzamos en su presencia, jueves 29 de abril. Qué lindo poder tener esta hermosa oportunidad de encontrarnos en torno a la palabra de nuestro Dios. Sin dudas es un regalo del cielo poder tener su santa palabra. Es un regalo maravilloso saber de que nuestro Padre Celestial quiere acompañarnos, cuidarnos. Es un regalo también su misericordia, la paz que Él puede poner en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y el regalo más sublime es que nos ha dado a su Hijo. Y como dice el texto bíblico que leímos al principio de este mensaje, no dio a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que tanto tú como yo podamos tener en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Y ya con este pensamiento en mente, quisiera que podamos compartir la historia de hoy, el personaje bíblico de hoy. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Desde el versículo 2 en adelante, se menciona que Jesús estaba enseñando en el templo, allí en los atrios del templo, impartiendo la palabra de Dios. Y como ya sabemos, en los momentos y en las ocasiones y en cada lugar donde Jesús compartía el mensaje del cielo, donde Él enseñaba y predicaba los principios del reino de Dios, la gente se acercaba a Él, multitudes estaban a su alrededor para escuchar a este Maestro Celestial. Y es en ese contexto donde en el verso 3 dice que escribas y fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de todos y delante de Jesús. Y yo quiero que tú imagines la escena, la situación. En primer lugar, Jesús enseñando. El clima que allí había era la gente extasiada, escuchando a Jesús. Silencio, porque el Maestro estaba hablando. En eso viene un grupo de personas, el bullicio, y dice que arrastraban a una mujer sorprendida en adulterio. Y tal es así que esta historia se conoce como la historia de la mujer adúltera. Y habiéndola llevado delante de Jesús, versículos 4 y 5, le dijeron aquellos hombres: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues tú, ¿qué dices? Y hasta aquí tenemos que sacar algunas conclusiones. Primero, estas personas llevaron a esta mujer, pero con un solo propósito: condenación. Y esa condenación, que se correspondía claramente con la pena de muerte, era justamente sustentada por la ley que Moisés les había transmitido, pero que había recibido de parte de Dios. Podríamos decir claramente que había un argumento legal y podríamos hoy decir había un argumento bíblico para que esa mujer fuera condenada. Una disciplina que en aquel momento era la pena de muerte, el apedreamiento. Era ni más ni menos que ejecutar la condena de esta mujer. Y aunque no nos vamos a detener en los detalles de esta historia, porque más allá de que estas personas llevaron para juzgar y condenar a esta mujer, también había una intención, o podríamos decir una mala intención, de acusar a Jesús según la respuesta que Él diera, para también poder condenarlo a Él. Ya que si Jesús decía que sí había que ejecutarla, se lo iba a acusar ante las autoridades romanas por querer imponer un juicio, siendo que no les estaba permitido a los judíos imponer castigos y mucho menos penas de muerte. Por otro lado, si Jesús decía que no había que ejecutarla, también se lo iba a acusar delante del Sanedrín por haber quebrantado la ley de Moisés, en definitiva la ley de Dios, ya que claramente esta mujer era una mujer adúltera.
En el versículo 7, como le insistían en preguntarle, Jesús se puso de pie y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que ellos, al oír esa palabra de Jesús, y seguramente al ver lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, salieron de la presencia de Jesús, arrojando las piedras, acusados por su conciencia. Y solamente quedó allí la mujer y Jesús. Versículos 10 y 11, Jesús mira a la mujer y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús la miró y le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué fácil es muchas veces juzgar y condenar a otras personas, cuando seguramente también en nuestra vida hay muchas cosas que son condenables. Y lo más triste es cuando muchas veces pretendemos ejercer disciplina, pretendiendo cuidar y defender la ley de Dios. Y aunque la ley está establecida para ser aplicada y obedecida, no obstante, de parte de Dios hay gracia, hay perdón y hay restauración. Si había alguien allí que podía condenar y apedrear a esa mujer, era el mismo Jesús, porque Él fue sin pecado. Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie podía hacerlo, pero Jesús sí fue alguien que vivió sin pecado. Y no obstante, Jesús le dijo: ni yo te condeno, porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino que Dios envió a su Hijo para salvar. Porque justamente nuestro Padre Celestial aplicó la condena que era para nosotros en Cristo Jesús. Él recibió nuestra condena, Él murió por nuestras transgresiones. Pero mis queridos amigos, esto no nos exime de tener que vivir conforme a la ley de Dios, conforme a los principios del reino de los cielos, como tampoco la eximió esta mujer, ya que Jesús le dijo: yo no te condeno, vete, pero no peques más. Implícitamente Jesús le estaba diciendo: esta es la gracia que te permite vivir una vida nueva conforme a los principios de Dios. La gracia no era una licencia para que ella siguiera pecando, adulterando. No, era la maravillosa gracia que la habilitaba para vivir conforme a los planes y a la voluntad de Dios. Y esta mujer que fue llevada con una condena de muerte a la presencia de Jesús, justamente es en la presencia de Jesús que encuentra salvación, restauración, la gracia preciosa de su Maestro. Te pregunto a ti como hijo de Dios, ¿qué te interesa más? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Defender los principios bíblicos, atrayendo juzgamiento y condena contra los que no viven conforme a esos principios? ¿O tu prioridad va a ser mostrarles que en Cristo Jesús hay gracia, restauración, perdón y salvación? Y ahora te digo a ti que estás luchando día a día por entregar tu corazón a Jesús, que estás buscando cada día de conocer a ese Dios, un Dios amoroso, pero que quizás te lo han mostrado de una manera que no te cautiva, que no te atrae, porque te han mostrado un Dios que condena, un Dios que juzga, un Dios que disciplina, un Dios severo, cuando en realidad es una distorsión de ese Dios, del Dios de las Escrituras, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aunque haya cosas condenables en tu vida, quizás por lo que otros digan o aún por lo que tú creas, no obstante, ve a Jesús, porque en Él encontrarás a alguien que no condena, sino que quiere restaurarte, sino que quiere otorgarte su gracia preciosa para que vivas una vida de victorias cada día en su presencia.